Es cierto. Qué lindo. Ah, me encanta. Fíjate lo que hay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, soy
Vení que te lo quiero presentar. ¿Cómo no? No, pero ahí hay algunas cosas que no son tan grandes. Estoy muy agradecido que estemos todos acá y gracias también a Rodrigo y al Palacio, ¿no? Gracias a todos por venir. Es una muestra geométrica, óptica y cinética, que es lo que vengo haciendo creo que desde el comienzo, ¿no? Porque ayer justo estaba mirando unas preguntas y estaba mirando unos cuadros que había empezado a hacer de tango en 1997, donde estaba viendo el futurismo italiano. Y lo que siempre me interesó era geometrizar las formas y darle dinamismo a esas imágenes que estaba haciendo. En ese momento estas parejas trataba de capturar todo el paso de baile en una sola imagen. Entonces, bueno, era como todo un desafío y empecé a estudiar de repente a Duchamp, a ver descendiendo una escalera, a ver, o sea, la búsqueda del movimiento ya estaba en mí y también con el tema de haber crecido y nacido en la casa de mi papá, que bueno, Eduardo McIntyre, co-creador del arte generativo, que también su búsqueda fue en ese momento romper con el arte concreto y inventar un arte que tenga movimiento, que se llamó arte generativo, como manifiesto, donde hablaba de generar, donde hablaba de energía y bueno, son conceptos que yo traigo en mi obra y que trato de rescatar porque me parece que bueno, que lo que yo quiero manifestar en esto y si pudiera capturar en una tela es esa pulsión, ¿no? Esa pulsión de vida que tiene mucha energía y que todos estos cuadros de alguna manera real o virtualmente tienen movimiento. Y esto se produce de alguna manera también por la elección de los colores y por la superposición de líneas.
Entonces eso genera distintos volúmenes y, según se miran los cuadros, y movimiento. También se utiliza una perspectiva de color para que las formas salgan y se sientan que van para adentro o para afuera, como que salen y entran. Para eso uso perspectiva de color y colores muy sutiles que interactúan entre sí, como el verde, el rojo y distintas gamas de colores que generan como un pulso. Entonces hay algunas obras, como por ejemplo la que tenemos atrás, que es la roja, que es Nadie mira dos veces el mismo cuadro, inspirado en una frase de Heráclito, que decía, bueno, nadie se baña en el mismo río dos veces, y es un poco hablar de este tema de que, bueno, nadie se baña en el mismo río porque el agua ya pasó, es otra agua, y las emociones de uno también pasan, uno es distinto en cada momento. Y con los cuadros me pasa esta cuestión que es lo mismo, nadie lo mira porque el cuadro ya cambió de forma, porque el volumen, y uno ya lo está mirando con otras emociones distintas a cuando empezó. Yo soy daltónico y me genera esto mucha curiosidad e interés estudiar todo el tema de cómo funciona el color en el ser humano, ¿no? Cómo es que lo percibimos y por qué, ¿no? Como esa frecuencia entra adentro del ojo, es un color que rechazan los objetos, el color que vemos, y por ejemplo si es el rojo, absorbe todo el espectro de la luz, rechaza el rojo, entra a mi ojo, se hace una mezcla en los conos, mis conos no están bien, hacen una mala mezcla, entonces hacen que me confunda el rojo con el verde y los vea iguales. Entonces, muchas veces no sé cuál es rojo y cuál es verde. Y después me agarró también otro acontecimiento que se llamó maculopatía, que es, por suerte lo pude revertir, pero bueno, habla un poco de que el ojo está lubricado todo el día y reabsorbe todo el tiempo el líquido. En mi caso no lo reabsorbió y me dejó el agua, el líquido en el ojo. Eso empieza a ser como una gota de agua y empecé a ver como ojo de pez, así como que salía y todo era curvo y todo era redondo y todo era como los cuadros de Vasarely, ¿no? Como que iba viviendo dentro de una película de Vasarely. Hoy lo cuento como algo gracioso porque, bueno, mis cuadros tienen un poco de esa cuestión del ojo de pez, de lo óptico y del pulso que me interesa que esté representado. Y el juego, Sí. y el juego que hace, perdón, Cristian, maravilloso, al obligarnos a movernos todo el tiempo para ver qué pasa con ese cuadro, porque realmente es una maravilla el tema de la deformación de los cuerpos y el tema de que obligás como a los chicos a ver qué pasa, y el cuadro es otro, todo el tiempo. Va sobre todo cambiando. en la sala del fondo, en esos cuadros muy diferentes en algún punto, ¿no? Pero realmente también que parece como un eclipse y uno hace así y se terminó y se escondió como, ¿no? Es impresionante. Estar acá, bueno, un poco, ya explicó él, una cosa que siempre me llamó la atención, me pareció divertido, es que él se presenta como artista daltónico. Genial. Y bueno, y esto es, digamos, bastante curioso en relación sobre todo a la importancia que tiene el color en su trabajo, ¿no? Bueno, él mismo dijo que es hijo de Eduardo Magenta, en cambio, si uno ve su obra en relación a la del padre, se van a dar cuenta de que son dos obras muy diferentes. Muy diferente. Por supuesto tiene que ver también las épocas, ¿no? O sea, se piensa también el arte desde otro lugar. Para su padre y para Vidal había como una cuestión como muy programática, ¿no? En relación al uso de la geometría y cómo la geometría se pensaba en función de una serie de conceptos que eran conceptos estéticos de la historia del arte. Y yo creo que la obra de Cristian se separa claramente en varias cuestiones. Primero, una cuestión que tiene que ver con los materiales, ¿no? Él investiga bastante materiales, entonces todo el tiempo trabajando entre la pintura, el objeto, la instalación, el acrílico, incluso otros materiales que utilizan otro tipo de obras, las chapas perforadas. Bueno, hay una serie de
de materiales que me parece que tienen mucho que ver también con nuestro tiempo, digamos, con la utilización de materiales que son propios nuestros. Y me parece que también su obra es más como experiencial, tiene más que ver con, bueno, él decía un poco con un temperamento, ¿no? con esto de plantearse estar en la obra a partir de un diálogo que establece con la obra como mediación con el espectador, ¿no? El tema del movimiento es importante, pero es un movimiento como muy sensual. Incluso en los títulos se van a dar cuenta que aparece mucho esta idea de la sensualidad, de lo erótico. Él mismo dice que hay obras que están muy vinculadas a cuestiones psicológicas, porque son todos temas que a él le interesan en sus lecturas, ¿no? Claro. En su forma de ir construyéndose como ser cultural, y que luego va volcando también a las obras, ¿no? Es muy importante también señalar que, bueno, toda obra artesanal está todo hecha a mano, ¿no? Me ha pasado muchas veces que la gente me pregunta, bueno, pero eso es un plotter, ¿no? Porque hay como un grado de perfeccionamiento en la realización que existiendo hoy en día, digamos, tanto justamente procedimientos técnicos para realizar estas cosas de manera, digamos, a través de máquinas, es bastante interesante la defensa que él hace de la técnica y del oficio. Entonces me interesaba esto que hablaba sobre cómo construye el color, porque hay algo todavía de todo un conocimiento que es muy importante a la hora de producir esto que hoy está mostrando, ¿no? Y también tiene algo que lo lleva, bueno, él trabaja muchas veces en diferentes obras al mismo tiempo, en distintos tipos de producciones al mismo tiempo, lo cual esta muestra de alguna manera trata de mostrar, la redundancia, perdón, de exhibir. Y en ese sentido justamente es que, bueno, a la hora de pensar la exposición hay una pared muy importante de pinturas, hay obras que tienen más que ver con este cinetismo dado por la superposición de planos, sobre todo a partir del uso del acrílico, y luego lo que decía recién, esos eclipses y esas obras cinéticas con movimiento real que hay en la otra habitación. Entonces, es obra, digamos, que tiene como un programa de producción que quizás parte de alguna idea recurrente, ¿no? Esta idea de producir el movimiento óptico y cinético a través de la obra, pero es obra que realmente se presenta de formas muy distintas y un poco la exposición trata de poner de manifiesto eso y de generar un recorrido, un diálogo con el espectador, también esta suerte como de sorpresa de entrar en una sala y encontrar que también hay una búsqueda que va, digamos, siguiendo las mismas ideas pero con otras resoluciones plásticas. Entonces un poco eso fue cómo fuimos armando la exposición. Al principio él me pidió 20 veces que pusiera una obra del tango, que no la puse, me resistí a poner la obra del tango, que es de donde todo parte, pero te digo porque yo entiendo, o sea, como curador uno media entre el espectador y el artista, ¿no? O sea, el artista por supuesto quiere ponerla porque fue el origen de todo, ¿no? El origen de todo, porque iba a ir allá como al lado del texto, pero después, digamos, cuando uno se pone en el lugar del espectador, el espectador no iba a entender, o sea, no iba a entender qué hacía esa pintura con una pareja bailando tango en el medio de todo esto. Entonces, yo creo que esa obra es muy importante en el sentido, digamos, de cómo fue construyendo su trabajo, y quizás el día de mañana, cuando haga una gran retrospectiva de su obra, sí va a ser importante que esas obras estén, pero en esta exposición, que básicamente es una exposición de obras nuevas, ¿no? De obras recientes, y que muestra su trabajo reciente, poner una obra de la década del 90 quedaba un poco como descolgada, no se entendía muy bien por qué esa obra iba a estar en la exposición. Por suerte me hizo caso, me hizo caso y lo pude convencer de no ponerla, ¿no? Pero yo creo que es una obra importante y obviamente si yo lo hubiera puesto y lo hubiéramos charlado hoy hubiera sido interesante discutirla entre todos nosotros, pero bueno, una cosa es cuando está el curador y se puede hablar, y está el artista y se puede hablar, y otra cosa es el espectador que va a llegar en los próximos días y semanas y se va a encontrar con la obra sin ningún tipo de conocimiento sobre estas cuestiones y va
va a ver esa obra y no va a entender qué hace ahí, va a pensar que alguien se equivocó de muestra y que no pertenecía a todo esto. Así que, perdón, las obras... Es inherente, ¿no? La de ser muy sensual, la curva, me parece. Y quise entrar en un diálogo con el arte de mi viejo. El título ahora no lo recuerdo, pero bueno, tiene algo que ver, lo evoco de alguna manera. Cuando va girando y se van produciendo distintas imágenes, en un momento como que va apareciendo... Sos el primero en sorprenderte y si al encontrar esa sorpresa te da seguridad que la obra va a sorprender al público. No, porque hubo muchas obras que fueron mis favoritas y dije, uy, y nadie la miró. Siempre me pasó. Y decía, uy, esta la llevo, a raíz de esto armo el resto. Y todos decían, pero qué buena esta, pero mira esta, ¿no? Y nunca me pasó de coincidir muy pocas veces. Pero entiendo que un cuadro, si pasan 50 personas delante del cuadro, hay 50 cuadros. Hay tantas obras como espectadores miren esa obra. Pero me pasa muy pocas veces, no es lo frecuente y bueno, también uno sublima sus emociones en la tela y a veces uno coincide y capaz que también coincide, capaz que en otro momento uno se conecta con una obra y en otro momento no, como que la obra también espera. Me impresiona también la fuerza con que vivís la línea, que la pusiste en el saco también. Sí, este está fresco porque lo acabo de pintar antes de venir. Pero bueno, quedó bien. Sí. Me entregaron una entrevista, ¿no?